fuiste fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó. Un gusto poder saludarlos y darle la bienvenida a este curso sobre los libros históricos del Antiguo Testamento. Será para mí una alegría acompañarlos en este proceso. Hoy voy a hacer una breve introducción a los libros históricos del Antiguo Testamento. Desde el tiempo en que nos encontramos hoy al tiempo en que se escribieron los libros más antiguos de la Biblia, hay aproximadamente 3000 años de diferencia. Para poder comprender esta literatura tan antigua, tendríamos que centrarnos o colocarnos en el contexto de aquella época. Cuando nos acercamos al estudio de la Biblia, hay dos maneras extremas de hacerlo. Podemos acercarnos de una manera literalista, creyendo al pie de la letra todo lo que la Biblia dice, o en el otro extremo podemos acercarnos viendo en la escritura solamente mitos, fantasías y cosas imaginativas. Creo de que estos dos acercamientos no son los mejores. La mejor forma de acercarnos al texto bíblico es tratando de descubrir detrás de todo este revestimiento lingüístico, el literario, encontrar el mensaje que Dios ha revelado para nosotros. La religión del Antiguo Testamento es una religión histórica, eso no hay que olvidarlo. Dios se ha revelado al hombre en un contexto específico, en un tiempo específico, en una cultura específica. Y entonces, para poder entender su mensaje, tendríamos necesariamente que entrar al contexto en que se escribió. Por eso, repasar los hechos históricos sobre la cual está basado y fundamentado la Biblia es de vital importancia. Los libros llamados históricos abarcan un periodo de tiempo aproximado de 700 años, contado desde la muerte de Moisés hasta la caída del reino de Judá bajo el imperio babilónico. Y desde esa caída del imperio babilónico al tiempo de los macabeos hay 300 años más. En total podríamos contabilizar cerca de 1000 años de historia bíblica. Voy a tratar ahora de hacer una pequeña reseña de esa historia para que nos sirva de fondo en esta reflexión de estos interesantes e importantes libros. Después de la muerte de Moisés, el que sucede en el liderazgo del pueblo de Dios es Josué. Y Josué tiene la tarea de organizar al pueblo para conquistar la tierra prometida. Y así lo hace. En una serie de enfrentamientos logra conquistar la mayor cantidad de territorio palestino. Las tribus se establecen allí, se distribuyen el territorio y comienzan su desarrollo. Un desarrollo independiente cada una de ellas. Y van surgiendo en estas tribus dirigentes, líderes locales. A estos líderes se le comienza a llamar jueces. Y no eran otras cosas que gobernadores y legisladores en su tribu. Cuando tenían que enfrentar algún enemigo externo, estas tribus se juntaban y algunos de estos jueces se levantaban y se convertían en grandes e importantes liberadores o caudillos. Uno de los graves problemas que tuvieron en aquellos años fue la existencia de pueblos cananeos que rodeaban sus tierras y principalmente un reino muy fuerte y poderoso que eran los filisteos. A pesar de que las tribus comenzaron a desarrollarse, a fortalecerse, incluso algunas de ellas comenzaron a sobresalir sobre las demás. Por ejemplo, en el norte, la tribu de Efraín era la prominente, y en el sur, la tribu de Judá.
Pero a pesar de esa prosperidad emergente, el peligro de los filisteos fue muy difícil manejar. Los filisteos ganaron muchas batallas, arrinconaron a los israelitas. Ante esta situación comienza a surgir la convicción de que era necesario reorganizar el sistema tribal y plantean la idea de una monarquía. Y se acercan a Samuel, que era el juez más importante de aquella época, y le piden a él para que pueda ungir a un rey y establecer el imperio. Samuel no acepta en primera instancia, pero al final cede, y el imperio se establece. Samuel unge a Saúl como el primer rey, luego viene David y luego viene Salomón. Estos reyes son los más importantes en esta etapa de la historia. Saúl hizo todo mal. No logró unificar a la nación, no logró organizar un ejército fuerte, no logró vencer a los filisteos. Pero David, en cambio, sí tuvo mucho éxito. Organizó la nación, la unificó, formó un ejército competente que prácticamente arrinconó a los filisteos y le dio muchas victorias a Israel. Generó un sentimiento de identidad nacional que no existía. Pero lo más importante en el caso de David fue su reforma espiritual. Él restableció la adoración a Yahvé en el pueblo de Israel. Luego viene Salomón y continúa la línea de David, pero incluso lo engrandece más. Se fija más en la parte administrativa y económica del imperio y alcanza altos niveles de desarrollo. Es famoso por las construcciones extraordinarias que realizó, principalmente el templo y el palacio real. Sin embargo, para mantener este estatus, tuvo que hacer dos cosas, que al final terminaron jugándole en contra. Primero, tuvo que hacer muchas alianzas con los reinos alrededor. Y esas alianzas implicaban matrimonios con las hijas de esos reyes para sellar dichas alianzas. Al final, Salomón se llenó de muchas esposas paganas que trajeron sus creencias, sus ídolos, sus dioses a Israel, contaminando la fe en Yahvé. El otro punto que tuvo que verse obligado a hacer Salomón para mantener su estatus fue imponer impuestos severos, de tal manera que el pueblo se sentía asfixiado con todos los impuestos y todo el dinero que tenían que entregar a las arcas del imperio. Principalmente el reino del norte era el más afectado porque, estando ellos más lejos de la capital, Jerusalén, eran los que menos se favorecían de todo este desarrollo del imperio. Después de Salomón, es su hijo Roboam el que hereda el reino. Pero él toma una mala decisión. En vez de buscar una solución a estos problemas, lo que hace es multiplicar los impuestos. Como consecuencia, las 10 tribus del norte deciden dividirse. Y el imperio se divide en dos. El imperio del norte, llamado Israel, cuya capital es Samaria, y el imperio del sur, llamado Judá, cuya capital es Jerusalén. A partir de allí, en cada uno de estos reinos, se levantan muchos reyes. En el reino del norte, todos ellos apóstatas, lastimosamente. En el reino del sur, muchos fueron apóstatas también, pero algunos sí mantuvieron la fe viva en Yahvé. Sobresale especialmente Ezequías y Josías. Pero a pesar de eso, la apostasía era lo que prevalecía en todos estos dos reinos. Finalmente,
el reino del norte es sometido al poder de los asirios. Y 135 años después, el reino del sur cae bajo el poder babilónico. Y son llevados cautivos a Babilonia, cayendo en la más absoluta desolación el pueblo de Israel y sobre todo en la más absoluta confusión. En esta época surge una pregunta que es clave para entender los libros históricos. Los israelitas se preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué nos vino esta desgracia? ¿Por qué Dios no cumplió su promesa? ¿Por qué nos abandonó? Precisamente este grupo de libros históricos se escriben para responder a esa pregunta que en aquella época se hicieron los judíos. Hay un grupo de libros históricos que está compuesto por Josué, Jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes y 2 Reyes, y al cual se le incluye también Deuteronomio. Y todo este grupo de escritos que se cree se escribieron en esta época del cautiverio para responder a esta pregunta, se le conoce como la historia deuteronomista. La historia deuteronomista. Y se llama así porque se ha descubierto que esta historia no comienza en el libro de Josué, como aparentemente creeríamos, sino comienza en Deuteronomio. Deuteronomio, que es considerado dentro del Pentateuco, es un libro especial, un libro puente en realidad, porque es el primero que plantea la respuesta a esta pregunta. Deuteronomio dice de que Dios va a mantenerse fiel a ti en la medida en que tú te mantengas fiel a sus mandamientos. Si el pueblo es infiel, entonces habrá maldición. Si el pueblo es fiel a Dios y a su palabra, entonces habrá bendición. Este concepto aparece por primera vez en Deuteronomio y es el hilo que va apareciendo en todos los demás escritos históricos. Por eso, y por otro motivo más, los estudiosos, los biblistas han llegado a la conclusión que es de Deuteronomio que deberíamos contar a este grupo de libros históricos que se le llama la historia deuteronomista. Precisamente el nombre viene de la importancia y la clave que nos plantea el libro de Deuteronomio. Es Martin Knott, en el año 1943, quien termina de establecer esta teoría, aunque desde antes ya muchos habían llegado a conclusiones que apuntaban en esta dirección. Pero es él el que da los argumentos sólidos y contundentes para concluir en este concepto, que todo este grupo de libros fueron escritos en una época en que Israel estaba cautiva y en que necesitaban respuestas para su fe. Martin Knott plantea de que el que escribió todo esto fue un solo autor. Luego, a transcurrir de los años, se ha ido haciendo mejores estudios y se llegó a la conclusión que es imposible que haya sido un solo autor. Es muy probable que haya sido un equipo, un grupo de escritores, teólogos, más que historiadores, que redactaron esta literatura. Una literatura importantísima para comprender el Antiguo Testamento e incluso el Nuevo. ¿Qué aprendemos de esta mirada que hemos hecho introductoria a estos libros históricos? Aprendemos varias cosas. Primero, que errores todos cometemos. El pueblo de Israel cometió muchos. Y los errores siempre nos van a cargar pérdidas. Y la bendición va a ser cortada por nuestros errores y pecados. Pero a pesar de eso, siempre hay la posibilidad de ser perdonados y ser restaurados. Ese es un mensaje maravilloso que estos libros históricos nos presentan.
el principio de la esperanza. Siempre hay motivos para soñar en un tiempo mejor. Siempre podemos creer de que nuestros fracasos pueden convertirse en triunfos en un momento en el futuro. Por otro lado, estos escritos también nos revelan con más precisión quién es Dios y cómo actúa. Dios no es un Dios vengativo, como quizás los israelitas pudieron haber pensado al principio. Dios es un Dios de amor, que incluso permite que las circunstancias adversas lleguen a nuestra vida para disciplinarnos, para corregirnos y para hacernos mejor. Quisiéramos que todo sea fácil, pero la existencia humana tiene sus complicaciones y Dios permite que eso suceda para sacar lo mejor de nosotros. Todos estos principios podemos verlo en este grupo de libros literarios que llamamos libros históricos del Antiguo Testamento. Vamos a seguir en la siguiente semana profundizando un poquito más sobre el tema. Dios les bendiga.